Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Para adentrar a este tema o para tenerlos en contexto, primero hay que hablar sobre la respiración celular. Pero antes definiremos algunos conceptos. Está la quimiosmosis. La quimiosmosis es el proceso en el cual la energía del gradiente se va a ir en protones y estos se van a utilizar para generar ATP. El ATP, que significa adenosintrifosfato, es el principal portador de energía en las células. El NADH, que significa nicotinamina adenina dinucleótido, es una molécula portadora de electrones y esta se va a producir en el fluido citoplasmático y en la matriz mitocondrial. El NADH2 lo que va a hacer es ayudar a las enzimas en el trabajo y asimismo ayudar en la producción de energía. Un gradiente es una presión de carga eléctrica que va a ser en dos regiones. Anaerobio significa que un proceso no va a utilizar oxígeno. Aeróbico, que el proceso sí utiliza oxígeno. Fermentación son reacciones anaerobias que va a regenerar el NADH. Y mitocondria es un organelo que se envuelve en dos membranas y este va a ser el sitio de las reacciones del metabolismo. Nos fijaremos primero o le daremos atención en la matriz mitocondrial. Ahora sí, los procesos de la respiración celular se dividen en 4 y estos pueden suceder en el citosol o en la matriz mitocondrial. La glucólisis, es decir, la glucosa, va a ser un azúcar de 6 carbonos y este se va a someter a una serie de transformaciones químicas y al final este se va a convertir en 2 moléculas de piruvato y una molécula orgánica de 3 carbonos. En esta reacción se va a generar ATP y NAD+, y que se va a convertir en NADH. La oxidación del piruvato, aquí cada piruvato que se produjo en la glucólisis va a viajar en la matriz mitocondrial y ahí el piruvato se va a convertir en una molécula de 2 carbonos. Y esta se va a unir a una coenzima A, que también se conoce como acetil-CoA. Y en este proceso se va a liberar dióxido de carbono y se va a obtener NADH. El ciclo de Krebs. El acetil-CoA que se obtuvo en el paso anterior se va a combinar con una molécula de 4 carbonos y va a atravesar todo un ciclo de reacciones para finalmente regenerar la molécula inicial. Pero a esto adentraremos un poco más ya que es el tema principal y este lo dividí en 8 pasos. En el primer paso del ciclo de Krebs, el acetil-CoA se va a unir a una molécula de 4 carbonos, es decir, el oxalacelato, y va a liberarse en un grupo de CoA y a la vez se va a formar una molécula de 6 carbonos que esta se va a llamar citrato. En el paso número 2, ese citrato se va a convertir en su isómero isocitrato. Y este paso 2 se divide en 2 otros pasos, ya que en el primer paso de este paso se va a retirar una molécula de agua y en el segundo paso se vuelve a añadir. En este paso la enzima que se utiliza se va a denominar aconitato hidratasa y se va a tener un intermediario que se va a denominar cis-aconitato. En el paso número 3 el isocitrato se va a oxidar y se va a liberar una molécula de dióxido de carbono y con la que quedará una molécula de 5 carbonos que sería el acetoglutarato. Durante este paso el NAD+ se va a reducir a NADH. La enzima que va a catalizar en este paso va a ser la isocitrato deshidrogenasa y esta enzima es un importante regulador de la velocidad del ciclo de Krebs. En el paso número 4, este va a ser similar al paso número 3. En este caso, el acetoglutarato se va a oxidar. Lo que va a provocar es que se reduzca un NAD+ en NADH. Y en este proceso se va a liberar dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se va a unir a una coenzima A y va a formar un inestable compuesto de succinil-CoA. La enzima catalizadora de este paso se llamará acetoglutarato deshidrogenasa
y este también va a ser un importante regulador del ciclo de Krebs. En el quinto paso, la CoA de la succinil-CoA se va a sustituir por un grupo fosfato y este se va a transferir a ADP, adenosín difosfato, para obtener ATP, adenosín trifosfato. Y en algunas células se puede utilizar GDP, que sería guanosín difosfato, y en lugar de ATP, lo que se obtendría sería GTP, guanosín trifosfato, como producto. Aquí la molécula de 4 carbonos que se produjo se va a llamar succinato. En el sexto paso, el succinato se va a oxidar y se va a formar otra molécula de 4 carbonos que se llamará fumarato. En este paso se transfieren 2 átomos de hidrógeno a FAD para formar FADH2. La enzima que realiza este proceso se va a encontrar incrustada o pegada a la membrana interna de la mitocondria y por esta razón el FADH2 se va a poder transferir directamente a la cadena transportadora de electrones. En el séptimo paso, aquí solo se le añade una molécula de 4 carbonos al fumarato. Esta molécula es el agua, con lo que se va a convertir en otra molécula de 4 carbonos y se llamará malato. Y en el último paso, se va a regenerar el oxalacetato, que sería el compuesto inicial, mediante la oxidación de malato. En este proceso, otra molécula de NAD+ se va a reducir a NADH. En conclusión, esta imagen sería el proceso general, el proceso completo del ciclo de Krebs. Para añadirle o para resumir el ciclo de Krebs, en una sola vuelta van a entrar 2 carbonos de acetil-CoA y se liberarán 2 moléculas de dióxido de carbono. Se va a generar 3 moléculas de NADH y una de FADH2 y se va a producir una molécula de ATP o GTP. El otro proceso de la respiración celular es la fosforilación oxidativa. Aquí el NADH y el FADH2 que se produjo en el ciclo de Krebs va a depositar sus electrones en la cadena de transporte de electrones, que de esta hablaremos en otras diapositivas, y estas regresarán a su forma vacía o su forma inicial, que sería NAD+ y FAD. En este movimiento de electrones se va a liberar energía que se utilizará para bombear protones fuera de la matriz y se formará un gradiente. Ahora, la cadena transportadora de electrones es otro punto importante de la respiración celular, ya que esta consta de 2 etapas. La etapa 1, donde se va a formar acetil-CoA y este va a viajar a través de del ciclo de Krebs, y la etapa 2, que es la cadena transportadora de electrones. Los componentes de la cadena transportadora de electrones se van a organizar en 4 grandes complejos, que se van a denominar complejo 1, 2, 3 y 4. Y hay otras 2 proteínas, la ubiquinona y citocromo C, que estas van a transferir electrones en estos 4 complejos. Todas estas proteínas van a ser de membrana, por lo que la cadena de electrones se va a localizar en la membrana interna de la mitocondria, para ser más específicos, en las crestas mitocondriales. La cadena de electrones está organizada de tal forma que cuando pasa de una proteína a otra, va a ir perdiendo energía potencial hasta llegar a un aceptor final de electrones, que este se va a reducir el O2 para formar H2O. El NADH y FADH2 van a donar electrones en estos 4 complejos. El NADH es un muy buen donador de electrones en reacciones redox, es decir, que sus electrones están a un nivel de energía alto, por lo que puede transferir sus electrones directamente al complejo 1 y se va a transformar otra vez en NAD+. El movimiento de los electrones a través de este complejo 1 van a hacer una serie de reacciones redox que van a liberar energía, la cual el complejo usa para bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal. El FADH2, este no es tan buen donador de electrones comparado al NADH, es decir, que sus electrones se encuentran en un nivel de energía más bajo,
por lo que no va a poder transferir sus electrones hacia el complejo 1 y en vez de donarlos al complejo 1 va a introducir sus electrones a la cadena transportadora de electrones a través del complejo 2, el cual no va a bombear protones a través de la membrana, y debido a esto las moléculas de FADH2 van a producir un menor bombeo de protones. Ahora hablaremos más sobre la cadena transportadora de electrones. Los electrones de alta energía van a saltar de molécula en molécula a través de la cadena transportadora de electrones. Lo que esto va a hacer es liberar pequeñas cantidades de energía en cada paso. La energía liberada en estas etapas va a ser la cantidad perfecta, exacta, para bombear H+, y a través de la membrana interna, desde la matriz hacia el espacio intermembranoso. Este bombeo de iones va a producir un gradiente de concentración de H+ alto en el espacio intermembranoso y bajo la matriz. Este H+ se va a ir descargando conforme se genere ATP mediante la quimiósmosis, que esta se hablará en siguientes diapositivas. Y al final de la cadena transportadora de electrones, los electrones agotados de energía se van a transferir al oxígeno, que van a actuar como un aceptor de electrones. Y los electrones, oxígeno e iones de hidrógeno se van a combinar y van a formar agua. Es decir, que por cada 2 electrones que atravesan la cadena transportadora de electrones se va a producir una molécula de agua. Si en caso no hubiera oxígeno para realizar este proceso, no se podría aceptar electrones y la cadena transportadora de electrones se saturaría con electrones y no podría adquirir más del NADH y del FADH2. No podría bombearse a través de la membrana interna, para ser más específicos. Y sin oxígeno, el gradiente de quimiósmosis se detendría. Debido a su alta demanda de energía del ATP, la mayoría de las células eucariotas van a ir muriendo en cuestión de segundos, ya que no van a tener una fuente estable de oxígeno para aceptar electrones. Ahora hablaremos de las funciones de la cadena transportadora. Número 1, van a regenerar los acarreadores de electrones. Es decir, que esto es importante porque las formas oxidadas de los acarreadores de electrones se van a utilizar en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, así que deben de estar disponibles para mantener estos procesos en funcionamiento y formar un gradiente de protones. En el espacio intermembranal hay una concentración más alta de H+, mientras que en la matriz va a haber una concentración más baja de este. Entonces, este gradiente es una forma de energía almacenada que va a poder utilizarse para generar ATP. Y el balance de la cadena transportadora. Hay que entender o tener la idea que la reducción de cada molécula de O2, por lo que los electrones aportados por 2 NADH van a formar 2 moléculas de agua y se van a requerir 4 electrones y se va a producir la translocación, es decir, se va a cambiar de localización de 20H+ al espacio intermembranoso a través de la membrana mitocondrial por el complejo 1, 3 y 4. Y estos complejos van a funcionar como bombas de protones y por lo tanto la energía que se va a liberar por las reacciones redox se va a almacenar en el gradiente de H+ y se va a ir acumulando en el espacio intermembranoso y esta se va a utilizar en la fosforilación oxidativa para producir la energía. Ahora hablaremos de la quimiósmosis, que es parte de la cadena transportadora de electrones. Este es un proceso mediante el cual parte de la energía almacenada en el gradiente de concentración de H+, se va a ir capturando en ATP para formar H+, que va a ir fluyendo por su gradiente. Ahora nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo se va a capturar la energía? Entonces, la membrana interna de la mitocondria es permeable al H+, solo en canales que son parte de una enzima ATP sintasa. Conforme los iones de hidrógeno van a ir fluyendo desde el espacio intermembranoso hasta la matriz y hasta el ATP sintasa, el ATP se va a formar a partir del ADP.
y los iones de fosfato inorgánico disueltos en la matriz. Algunas preguntas que vi que escribieron en el chat son: en los procariotas, ¿dónde se encuentran los componentes de la cadena transportadora de electrones? En los procariotas se va a encontrar en la membrana plasmática. Las etapas de la respiración celular pueden ocurrir sin oxígeno o es necesario. Solo la glucólisis puede ocurrir en ausencia del oxígeno en el proceso llamado fermentación, el que se habló en los conceptos del principio. Y a las otras tres etapas, que son la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, sí van a necesitar presencia de oxígeno para que puedan suceder. ¿Quién descubrió el ciclo de Krebs? Este fue descubierto en 1937 por Hans Krebs y W. A. Johnson. En general, ¿dónde ocurren estos procesos? Estos procesos ocurren en la mitocondria, en la matriz mitocondrial y en el citosol. ¿Podrías repetir el producto final que se da cuando convertimos el piruvato en acetil-CoA? Cuando convertimos el piruvato en acetil-CoA, van a producir 2 moléculas de NADH por cada molécula de glucosa, es decir, 6 moléculas de ATP. ¿Podría decir el producto final de todo el proceso? Entonces, la glucólisis va a producir 2 moléculas de ATP directamente y solo 2 moléculas de NADH. El ciclo de Krebs va a producir 2 moléculas de ATP, 6 de NADH y 2 de FADH2, es decir, un total de 24 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Y la producción total a partir de una molécula de glucosa es un máximo de 38 moléculas de ATP. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado.